Segunda hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles lo que va a suceder hoy. Febrerillo el loco, pues 23F. De aquellos polvos vienen estos lodos. Lodos que se van a producir en forma de lluvia. Hoy va a llover lodo, hoy va a llover barro. También dirán algunos, ¿será por la corrupción judicial? Pues será por la corrupción judicial o porque es el 23F o por lo que ustedes quieran. Pero hoy va a llover barro en Andalucía. Ya, ¿serán los ERE? Pues serán los ERE. Pero el caso es que va a llover barro. Y además en Ceuta, en Melilla y naturalmente en Baleares, que aunque sale menos en los medios, pues es uno de los grandes focos tradicionales de corrupción en España. ¿Por qué? Pues porque en las islas, como se conoce, todo el mundo pasa en las Canarias también. Y son las mismas familias de siempre, el médico tapa al médico, el juez tapa al juez, el fiscal hereda al fiscal y tal. Pues la endogamia y la corrupción suelen ser sinónimos. Igual que las castas reales degeneran cuando se casan entre sí, y en cambio de pronto llega un bastardo, ¡bum!, y te aparece una espingarda. Bueno, fíjense lo que ha pasado con los Borbones. Los escuálidos que eran, hasta que un guardia de corps llamado Puigdemont, pues encontró interesante el enderezar la estructura básica de la monarquía española con Isabel II, y de pronto pues nos vinimos 25 centímetros y 30 kilos arriba. Y la costumbre de beber también, pero en fin. O sea que estas cosas pasan. Bien, pues en las islas hay mucha corrupción. Y se persigue poco, porque como los jueces y los fiscales también son de las islas, no están casados, y son sociedades pequeñitas, y todo el mundo se conoce, y todo el mundo se vigila y tal, pero no se vigila para que no peque. No, se vigila para que peque impunemente todo el mundo, que es lo que sucede. Así que barro en Baleares, barro en Ceuta y Melilla y barro en toda Andalucía. En Canarias va a llover normalmente, para variar, porque ahora que no hay corrupción judicial en Canarias. Y luego esa lluvia puede alcanzar la Comunidad Valenciana. Dirán ustedes, pues ¿cómo no? Pues naturalmente. No me pregunten si va a lloverles a los Pujol, porque los Pujol no estarán aquí, estarán, no sé, en alguno de sus estados o negocios que hayan comprado por ahí. Salvo este fenómeno, que es curioso, el 23F, que llueva barro, pues no va a pasar nada más. Van a seguir las temperaturas un poquito más frescas que ayer o anteayer, pero vamos, casi en la misma línea. En Madrid ahora hace mejor tiempo, hay unos 9 grados, iremos pues más o menos a lo de ayer, 18 grados, 19 grados. La máxima, Gerona, Badajoz y Almería, 22 grados. La mínima, León, Palencia y Soria, 0 grados. Vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a los lodos de los polvos de tener un gobierno que, primero, llegó al poder con una mayoría absoluta, como no ha tenido nadie, ni Felipe González, para hacer todas las reformas que hubiera que hacer. La primera de las cuales, prometida por ellos 600 o 600.000 veces, era la independencia del Poder Judicial. Ayer lo comentamos siempre. Desde que Felipe González, para fundar un régimen que sobre su persona durase eternamente, se cargó la independencia del Poder Judicial, Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, cargándose el gobierno de los jueces. Y como del gobierno de los jueces emanan los nombramientos de las distintas ganaderías políticas, pues luego ya fue cuestión solo de ir achicando el espacio. Y en estos momentos los partidos controlan el nombramiento del Consejo del Poder Judicial, del Supremo, del Constitucional y de los Tribunales Superiores de Justicia de todas las autonomías. ¿Nombrarán a jueces decentes? Pues sí, pero no por decentes, sino porque son de su cuerda. Y serán decentes siempre que no muerdan la mano que les ha dado la toga, porque en ese caso no la morderán. Por eso sabemos de antemano qué va a decir el Constitucional de cada sentencia. ¿Qué va a decir el Consejo del Poder Judicial? CGPJ, 4 siglas, 4 mentiras. O sea, sabemos lo que van a decir, porque sabemos quién los ha puesto. Que puede molestar al PSOE, ya sabemos que el PSOE y los nacionalistas votarán en contra, y que siempre habrá algún blandito
o algún barrillo o lodoso del PP que se pasará de bando. ¿Por qué? No lo sé, pero es así. No hay una razón científica, pero se produce siempre. La derecha siempre traiciona a la derecha. La izquierda siempre traiciona a la derecha también. Es más, la agrede. Es más, le quita las calles. Y la derecha, como es tonta, pues no se queja. Y sigue con el mismo mecanismo de politización del Poder Judicial. De vez en cuando le viene bien, a Mariano le ha venido bien, en cualquier país un poco decente, y si Mariano fuera decente, después de Luis, resiste, sé fuerte, mañana te llamo, a ver qué hacemos con los 40 millones en Suiza, bueno, pues evidentemente no estaría ni en el partido, ni en el gobierno, ni en ningún sitio. Bien, a la Infanta le ha ido bien y a Mariano le ha ido mejor, pero al PP no. Las sentencias de Valencia de la semana pasada son una barbaridad. A una pobre llamada Milagrosa por 20.000 euros le han caído 9 años de cárcel, más que si hubiera matado a alguien. Yo creo que ella ya ha puesto, podía haber matado al jefe, que es evidente cómo se ha portado. Esto es una metáfora, naturalmente. Porque además, estas pequeñas bandas no se sabe que tengan una estructura organizada, son la costumbre de llevarse la pasta. Costumbre, por cierto, no inventada por el PP, sino por el PSOE. El PSOE copió, calcó el régimen de financiación ilegal de los partidos ya en las primeras elecciones municipales y luego no hizo más que crecer. Primer caso de corrupción conocido y llevado ante la justicia fue el de las contratas de basura de Alicante. Lo había copiado el PSOE del sistema de financiación del sindicato y del Partido Socialista francés. Copiado, porque no hay que ser muy creativo, lo que funciona, funciona. Ya saben, yo te doy la concesión, te la doy al doble de precio, pero luego tú me pagas a mí la mitad del precio y así me financio al partido, que está muy necesitado. Hombre, de camino yo también estoy algo necesitado y me quedo algo. Y llegó a Madrid, y en Madrid pasaba lo mismo. Yo no sé qué tiene la basura, pero ¿por qué le gusta la basura a Podemos? Pues hay algo, especular, se ven en la basura, se gustan y por eso no la quitan de las calles. Bien, ¿qué pasó en Madrid? En Madrid, mandando el Partido Socialista, que entonces ganaba siempre en Madrid, caso de corrupción. Alonso Puerta, el del PSOE, denuncia la corrupción de las contratas del Partido Socialista. Persona decente. Así que Tierno, que era el alcalde, el bueno de Tierno, el santo Tierno, bendito Tierno, beato Tierno, naturalmente Tierno lo echó del ayuntamiento a las órdenes de Guerra y de Felipe. Esa fue la tarea moral de Enrique Tierno. Ese al que dicen que se puede parecer Carmena. Yo creo que le supera, porque antes de llegar a alcaldesa ya había perpetrado un alzamiento de bienes que no se lo salta el Guadarrama. Bueno, ella se lo saltó. Bien, pero lo fundamental, el problema de España es la corrupción. El problema esencial es la corrupción del sistema judicial. Sin el sistema judicial limpio, no puede funcionar el sistema policial. La policía, que ya de por sí tiene muchas tentaciones, si encima los jueces la manipulan, la tontean, y encima hay unas cloacas instaladas en el Ministerio del Interior desde hace décadas, bueno, es imposible que eso funcione bien. Porque o se instruyen mal los sumarios, porque la policía no da bien los datos, o porque el gobierno de turno le dice al fiscal, que jerárquicamente depende de él, que mire para la izquierda, porque por la derecha viene un camión, y va y mira a la izquierda y no ve lo que hay, o al revés. Y entonces la estructura judicial como tal, aunque no haya más corrupción en España, en los jueces o fiscales que en otro sitio, como la cabeza del pescado está podrida, en cuanto llegamos a los casos graves de corrupción política e institucional, ahí es donde se asegura la impunidad. El robaperas no se libra, pero el del desfalcacajas, cajas de ahorro, ese se libra. Y este es el problema esencial. Ayer vimos uno de los síntomas de la corrupción en España, la costumbre de que sea secreta la negociación del gobierno de España con los gobiernos separatistas, que son gobiernos separatistas por vocación y por práctica, y en lugar de perseguir la ilegalidad, la perdonan a cambio de pactar.
Es decir, yo te perdono que seas tan golpista y que persigas el español y que tus televisiones sean máquinas de odio, etcétera, y que todos los días insultes a España y que en el Camp Nou abucheen al rey y que piten el himno y que eso, pero a cambio tú me votas los presupuestos. Y esto se traslada, se vio ayer en la Comisión de Secretos Oficiales, que lo recordaba a las 6. O sea, solamente Ciudadanos se negó a que la Esquerra estuviera en la Comisión de Secretos Oficiales. Es que se dice pronto. Pero al final, el PP y el PSOE se empeñaron y los colocaron decían, esto es textual, por mantener la normalidad y la estabilidad institucional. Pero ¿cómo va a ser normal? ¿Cómo va a ser estable que el antropoide Tardá, que es, pues no sé, es una especie de neandertal de la política, pero a quién se le ocurre que este tío esté en secretos oficiales? Hay que hacer como qué, pero ¿cómo vas a hacer que no te están dando un golpe de Estado si te lo están dando un golpe de Estado? Pues el 23F fue una broma pesada, pero una broma al lado de lo de Cataluña. Pues esto sí que es un golpe de Estado en toda regla todos los días. No se cumple ninguna ley, hacen mangas y capirotes de España, de la nación, del Estado, de las leyes, de las sentencias, de lo que les da la gana. Y encima los financiamos, porque por lo menos el 23F se lo pagaron ellos de su bolsillo, nadie lo financió. Pues solo Ciudadanos votó en contra. Dice, pero hombre, ¿no les da vergüenza meter a Tardá, a los enemigos de España, del Estado, en la Comisión de Secretos Oficiales del Estado? En el caso de que hubiera algún secreto, no creo que lo haya, lo sabía, pero eran las cloacas del Estado y cuanto más se airen mejor. Pero hombre, ¿cómo pueden tener estos, aunque solo sea por dar ejemplo? Y luego, pues el secreto peor guardado de los últimos tiempos, las reuniones del camarada Rajoy con el camarada Cocomocho. Que no eran, pero claro que eran. El gobierno ocultó que se había reunido en secreto el presidente del gobierno español, poco exagerado llamarle todas estas cosas, y luego el escombro político que ya 6 días antes había renunciado a ser candidato del PDeCAT o PEDOCAT, como le llaman en Cataluña, que ya no existía. Pero se ve que Soraya no le había advertido. Porque Soraya, como es milista, pero no tiene ni puñetera idea de nada, no sabe que cuando uno renuncia a ir en las listas electorales, no es que no exista, es que apesta ya como cadáver que es. Y que el que manda de nuevo es el que tenían que haber metido en la cárcel hace 4 años, Artur Mas, que es el que manda. Y ayer de un mitin en el País Vasco de Padre y Señor mío reapareció hasta el doctor Spock. No reapareció Drácula, pero en cualquier momento saldrá algún Josu Ternera o compañía. Bueno, pero ¿todo a qué se debe? Pues a la corrupción. Es decir, a la manía de no respetar al pueblo y a dar cuenta de todo lo que se hace con nuestro dinero. Todos pagamos a los jueces, pagamos a los fiscales, pagamos a los ministros, pagamos a Rajoy, aparte de lo que se lleva. Pagamos a todos los diputados, a todos los senadores, a todas las presidencias, diputaciones, alcaldías, lo pagamos todo. Hombre, por lo menos cuéntenos qué hacen con nuestro dinero. Secretos oficiales. El último secreto es que Mariano tenía canas. Se tiñó tan mal que se dio cuenta hasta el niño de Heidi. En fin, empezamos por los secretos y luego vamos por Cocomocho, visitante a oscuras de la Moncloa. Se puede caer bajo, pero no sé si se puede caer más bajo. Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Demócrata de Cataluña, es decir, Joan Tardá y Jordi Xuclà, estarán en la Comisión de Secretos Oficiales al lograr la mayoría necesaria en el Congreso. Todos los partidos han votado a favor, excepto los diputados de Ciudadanos y algunos diputados del Partido Popular. Los republicanos regresan a la comisión después de 9 años y volverán a acceder a la documentación clasificada. José Antonio Bermúdez de Castro, portavoz adjunto del PP, explicaba así la presencia de los independentistas. Y es que en la 10ª legislatura los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña no tenían grupo propio, estaban integrados en el grupo mixto, que era un grupo
que mayoritariamente estaba integrado por representantes de un partido que era Amaiur, que eran los representantes mayoritarios, que era un grupo que ni había condenado ni quiso tampoco exigir la disolución incondicional de ETA. Ay, que ahora la piden. A ver, señor Bermúdez de Castro, si me dice usted qué actividades contra la banda terrorista ETA ha desarrollado la Esquerra en los últimos 4 años, me convencerá. Pero usted miente. Usted miente. Y además le hacen hablar para que no hable Aillón, para que no hable Soraya. No, por no hablar, no hablan ni Maillóteles, porque les da vergüenza. Pero si en la TV3 exaltan al asesino de Bultó y su mujer, diciendo que es independentista gran reserva. Eso es el poder real de la Esquerra y de la izquierda y del PDeCAT, de los 2 partidos que mandan en Cataluña y que mandan en la TV3. Le ponen una bomba en el pecho al famoso industrial. Lo vuelan con su señora. Y el que los mata, condenado por matarlos, lo sacan en la TV3 diciendo independentista gran reserva. Que, a ver, señor Bermúdez, explíqueme. O sea, la actividad antiterrorista del antropoide y del otro, ¿dónde está? Ustedes no tienen vergüenza ni dignidad. Es que no tienen dignidad. Y la prueba de que no tienen dignidad es que a Cocomocho, en lugar de mandar al camión de la basura, lo invitan a la Moncloa cuando ya ha dimitido. Porque es que además de no tener dignidad, es que no tienen talento ni se enteran de nada. Lean el informe de Pablo Planas hoy. 6 días llevaba ya dimitido, ya había muerto, ya había resucitado más. Y va entonces y lo llama Mariano a la Moncloa para que vaya a la conferencia de vicepresidentes, que es como ir, no sé, a casa de Carmena a ver si está limpia. Pérdida de tiempo. Hemos visto la cocina. Bueno, pues que lo recibió, pero no lo recibió, pero sí lo recibió, pero yo no puedo decir, pero es discreto, pero es secreto. Es una chapuza. Tanto Mariano Rajoy como Carles Puigdemont mantienen sus posiciones y no desmienten que el pasado 11 de enero ambos se reunieron en Moncloa. La filtración del encuentro secreto a La Vanguardia se producía cuando el líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, y la vicepresidenta del gobierno catalán, Neus Munté, ya habían negado la reunión. La desconfianza en el gobierno catalán aumenta y son muchos los que ya dan por amortizado a Carles Puigdemont. En el sector independentista se daba por hecho desde hacía semanas que la próxima batalla electoral ya la librarían Oriol Junqueras y Artur Mas. Las reuniones secretas llegaban a la sesión de control del gobierno. Escuchamos a Albert Rivera y a Rafael Català. Ministro, lo único que quiero es que el gobierno se ocupe políticamente también. Y si ustedes se ven en la Moncloa, en la Generalitat, en secreto, en privado, con el gobierno de la Generalitat, díganle de parte de muchos catalanes que dejen de espiarnos. No es cualquiera quien ha dicho las cosas que ha dicho, por lo tanto le aseguro nuestra máxima preocupación. Y por eso desde el primer día la Agencia Española de Protección de Datos está investigando la cuestión. Y por eso se han recibido denuncias y o bien se están investigando o bien se han trasladado a la Autoridad Catalana de Protección de Datos. No hay reuniones secretas, señoría, con ningún gobierno. Son reuniones transparentes, abiertas, de colaboración. Vamos a ver, pero este tío, aparte de borroso, es que nos toma también por idiotas. Pero ¿cómo que no hay reuniones secretas si ha sido secreta la reunión de Mariano Rajoy en Moncloa? Mariano Rajoy, creo que presidente del gobierno de España, con Cocomocho o Vileda I de Cataluña, también conocido como Puigdemont. Pero si se reunieron en secreto, en la Moncloa, llamado por el presidente del gobierno para que acudiera el hijo pródigo, acudiera a la ridícula reunión de presidentes autonómicos que se podían meter por el presupuesto. Pero ¿cómo que no hay nada secreto? Vamos a ir con secretos. A ver, vamos hoy con la declaración ante el juez de La Mata de toda la estructura secreta creada por las cloacas en el Ministerio del Interior, que al parecer antes de Soraya es la que se encargaba de los asuntos de Cataluña. Hoy declaran ante el juez de La Mata 2 espías de la agencia Método 3 por el pendrive de los Pujol. Según cuenta el diario El Mundo, en este se reunía su plan de negocios en África, donde entre otras cosas el primogénito de los Pujol pretendía construir un centro de transfusiones de sangre en Gabón. Ya sabemos lo que transfunden estas criaturas, los Pujoles. O sea, no es que se llevaran la sangre de aquí, es que se hubieran llevado la del Gabón. No ha entrado ningún Pujol Ferrusola, ninguna Ferrusola, ninguno.
ha entrado en la cárcel. Y los espiaban con cloacas, comisarios a los que acaban de echar de la policía. Los han aparcado ahí, dicen, en una cosa que serán de casos sin caso. O sea, están buscando la fórmula, esto es verdad, están buscando una fórmula que sea casos sin caso. Está corrompidos hasta el tuétano. Tienen ahora 2 juicios terroríficos, el del pequeño Nicolás y el de la dermatóloga de López Madrid, y entonces, pues como para darles un caso y que te lo tiren a la cabeza. Pero más secretos. Que dice Catalá, atención, que sube el pan, que es que no hay secretos. La brigada de Eugenio Pino nunca pudo acreditar en su informe sobre el 11M en qué lugar se encontró la mochila de Vallecas. En el documento al que ha tenido acceso El Español se dice que el recorrido de la bolsa en la que se portaba una bomba sin detonar no se explica ni se documenta en el informe policial elaborado tras el atentado. En mayúsculas sostiene que no se ha determinado el punto exacto de ubicación y que este hecho es el que motiva el análisis de la brigada. Vamos a ver, esto se publicó en el diario El Mundo. Esto lo contamos en Libertad Digital y lo explicamos en la COPE, cuando era la COPE, no la SER 2, y luego en el radio. Nunca hubo una mochila en Vallecas. Esa mochila apareció en IFEMA, en el bolsón de la estación del Pozo, donde alguien, un policía corrupto, una cloaca, dijo que venía, no estaba. Es más, los policías que hicieron el bolsón dijeron de ninguna manera estaba. Metimos nosotros todos los restos. Por cierto, que mandaron destruir igual que los trenes. Y todavía no nos lo han explicado. En el informe, que supimos las conclusiones típicas de tramposa cloaca. Dice, en 3 ocasiones se rompe la cadena de custodia. Pero estuvo en todo momento vigilada. ¿Pero cómo va a estar vigilada si se rompen 3 veces la cadena de custodia? Si es que no hubo cadena de custodia porque no había mochila. Pues la mochila la ponen después. Y hay un tío condenado a 40.000 años de cárcel porque era el que vendió la tarjeta, no tenía nada que ver con los islamistas, que dicen que lo hicieron. El Zugam, venía del gimnasio y durmiendo en su casa. Y dice que estaba en 4 vagones a la vez. Pero este tío está condenado porque es uno que vendió la tarjeta. ¿Pero qué tarjeta? Si no había mochila. Eso lo inventan después, con confidentes que eran del CNI, de la Guardia Civil, de la policía, con el rebus, con la escombrera que tenían allí, con confites, como se dice en la jerga policial. Unos moros y otros cristianos, pero si detuvieron a 2 hindúes que se pasan la vida matando a los musulmanes. ¿Cómo van a estar 2 hindúes mezclados con los musulmanes? No estaban mezclados, las 3 pruebas son falsas. Hoy un artículo de Emilio Camani recuerda, porque esta investigación la hemos hecho con Luis del Pino aquí en Libertad Digital, de principio a fin, completa está, completa. Las 3 pruebas en que se basa el juicio, las 3 son falsas. La mochila de Vallecas, que es la clave, sobre la que se levanta el imperio de la trola. El Skoda Fabia, que lo ponen después para acusar a los de Leganés, y no miran el día y lo ponen 14 días después del atentado. Con el ADN de los muertos, para que se vea que los muertos tenían que ver. ¿Cómo sería que el juez desechó la prueba? Y la prueba era la del ADN de los, se dice, autores materiales. ¿Mate qué? Ni les cuento la Renault Kangoo. Llegó vacía a Canillas, estación policial cloaquera, y por supuesto salió llena. Todo es falso. Todo. Lo del 11M es falso. No sabemos quién ha sido, pero sabemos que todas las pruebas son falsas. Falsa la sentencia, y me alegro profundamente de que el fiscal Zaragoza ya haya sido desalojado de su puesto, porque él fue el responsable de la mayor fechoría que yo recuerdo en ningún juicio, ni en la realidad ni en la televisión. Llegó a decir, cuando se demostró en la pericia que no era gomado seco de Mina Conchita, ni de los moros, ni de Trasorras, ni del esquizofrénico, cuando se demostró que no era gomado seco, sino titadín, que es lo primero que había dicho la policía, y por supuesto no había ninguna prueba en la Kangoo, habían puesto un goma 2 y tenía que ser goma 2. Pusieron medio trozo en la mochila y medio trozo en la Renault Kangoo. Y dice, fíjense, y resulta que era el mismo trozo. Qué casualidad. O sea, que estaba cortado en 2. Pero es que era otro el explosivo. Y dice el fiscal Zaragoza que con esto
irá hasta el fin de sus días. Da igual lo que estallara en los trenes. La primera vez en la historia que da igual cuál es el arma del crimen. Como ya tenían a los condenados y muertos. Esta es la basura de fiscalía que tenemos. No todos los fiscales son basura, pero la cúpula apesta. En fin, vámonos al tráfico, que es mucho más decente que la fiscalía hasta ahora. Rubén Fernández. Buenos días, pues en estos momentos en Madrid hay tráfico denso en la M30, en el nudo de Monoteras, en la Avenida de la Paz, en el Paseo de Delicias, en General Ricardo, en Marqués de Vadillo y en la calle de Toledo. Vamos, ¿cómo se circula por el resto de España? De Alicia Gutiérrez, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la corrupción institucionalizada, porque hubo una época en que en la zarzuela se robaba. Y como se robaba, pues se robaba. Y como se robaba mal, bueno, pues Campechano tenía impunidad. Pero claro, la banda que se pegó después, la banda de Cristina, porque Urdanga era el manobra de la lista. La lista es Cristina. El tonto es Urdanga, que a duras penas hizo el bachiller. O sea, vamos a ver si va a resultar que nos creemos esa memez de que la infanta es tonta de baba, licenciada en políticas, varios idiomas, máster en relaciones internacionales, 30 años en la Caixa, experiencia internacional, los mejores contactos, etcétera, y es la tonta. Y en cambio él, un manobra que lo único que ha hecho en la vida es pegar pelotazos, hasta que dio el braguetazo, este es el listo. Anda ya, hombre. Bueno, pues vamos a ver hoy cómo lo sueltan, porque prueba de la corrupción judicial es que Gallardón y Mariano llamaron a Campechano. Pero, señor, le dijo Gallardón muy pomposo, señor, es un estilo ese ampuloso y tal, que tiene como de sirope de ágave. Señor, vamos a hacer el cortafuegos para que se salve la infanta y Urdangarín peche con las consecuencias, ya que no ha querido devolver el dinero, que se lo habían pedido el rey y el príncipe de Asturias, ahora felizmente rey. Y le dijo que no, porque él hacía lo que hacían todos en esa casa, falso, lo hacía el jefe, pero no todos. Y que no le salía de lo único que tiene, el único argumento real que tiene esa parte de la familia real. Bien, y pues que al final se ha ejecutado ese pacto. Si le dicen, lo he dicho 30 veces y conozco a los personajes, si le dicen a Campechano, señor, por el bien de la familia real, aunque sea un día, tienen que entrar los dos. Un día, si quiere un día. Los condenan a lo mismo y si quiere ella, pues para darle el pecho a un bebé de adopción, yo qué sé. Pero tienen que entrar. O sea, si somos iguales ante la ley, como bien ha dicho su majestad, pues tenemos que ser iguales ante la ley. Pues Campechano habría dicho, qué pena, pues vale, pues se lo dije a Sofi, no me hizo caso. Y ya está. Si a Campechano le da igual, si él estaba con Corina, trincando aquí y allá, el que más le importa. Y además no le había obedecido. ¿Quién chantajea al rey? Para que de pronto abandone al príncipe y se pase con Marni y Urdanga. Pues la hija no va a chantajear al rey Urdangarín. La única que puede hacerlo. Y el rey se cambia de bando. Sofía ya se había cambiado de bando y esta es la buena. Que se va a la portada de Lola a Washington a fotografiarse con los ladrones. Pues esto ha sido una cosa de un escándalo total. Bueno, pues vamos a ver hoy cómo lo sueltan. Que conste que le ha salido a devolver, ¿eh? Es decir, que todavía yo le he pedido que lo meta en el recibo de la luz, que ya que mete el 25% Montoro de impuestos, que nos meta el 26%. Total, pero hay que pagarle a devolver a la infanta, ¿eh? Pusieron 600.000 de fianza y solo es 250.000, o sea que nos toca 300 y pico mil. Algo te toca a ti también, Silvia. O sea, a ti, Rubén, pues también. Menos, ¿verdad? Porque llevas menos tiempo cotizando, pero algo te toca. En fin, vamos a tener que alumbrar con velas. El caso es que hoy vamos a ver qué enjuague hacen, pero alguno harán. A las 10:30 de la mañana, Iñaki Urdangarín y Diego Torres acuden a la audiencia de Palma para conocer cuál será su pena
por el caso NOS. Se espera que no entren en prisión previo pago de una fianza, tal y como pide el fiscal Pedro Orrac. Según cuenta OK Diario, las 3 magistradas del caso tienen un monumental enfado con el fiscal, al que responsabilizan de la absolución de 10 de los 17 acusados, mientras el sindicato Manos Limpias ha confirmado que abandona el caso. Por cierto, a ver si va a resultar que ahora la culpa de todo lo que ha pasado la tienen Manos Limpias, que se dice pronto, Manos Limpias, el que hizo la acusación que se negó a hacer el fiscal por orden del fiscal jefe Torres Dulce y del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que tenía que haber estado sentado en el banquillo, porque fue él el que le ordenó a Mercedes Cogen que le diera 120.000 euros. Lo mismo que Camps, tenía que haberse estado sentado en el banquillo, le dio 3,7 millones de euros, que se dice pronto, de la Comunidad Valenciana, y solo se ha sentado Matas, porque es el único que ha colaborado con la justicia. Y se ensañan con él, le meten 3 años y medio de cárcel. Pero vamos a ver, pero ¿cómo que a este que ha contado que cogió el dinero porque era el yerno del rey, lo explicó aquí, del rey? O sea, no el yerno de Botín, el yerno del rey. ¿Sino de qué? ¿Pero de qué le vas a dar a un tío del Barça, además, Matas, que es más del Madrid que, no sé, que Chendo? ¿De qué? Pues 3 años y pico. En fin, es una cosa, ni es el problema de Manos Limpias, ni es mérito de los jueces. Las juezas han hecho una sentencia que es un horror. Un horror. Con las presiones comprensibles, etcétera. Yo entiendo que eso tenía difícil arreglo. Estaba mal hecha la instrucción, pero nadie les obligaba a decir que a Urdangarín lo habían contratado a precio de mercado y por ser deportista y no yerno del rey en Valencia. Porque eso es mentira. Y porque el precio de mercado del humo sencillamente no existe. Porque el humo no se vende. ¿El precio de mercado de qué? Bueno, vamos con a cómo está el kilo de Podemita. Ayer el número que montaron defendiendo a la delincuente esta llamada Milagro, que más que Milagro había que llamarla Traco, que está en la cárcel por un montón de delitos, lean en Libertad Digital. Bueno, el Sultán y la nueva favorita, el numerito que montaron, hasta le dejaron hablar al difunto Errejón para que se creyera que estaba vivo. Sí, los diputados de Podemos se niegan a aplaudir en el Congreso a Mauricio Macri y declinan la invitación de la Casa Rosada para asistir a la cena de gala en su honor. Irene Montero recibía a la delegación argentina con una camiseta en la que se pedía la excarcelación de Milagros Sala, encarcelada por múltiples delitos. Está tan crecida la favorita que le dijo al visir Ferreras, le dijo, no enfanguéis nuestras actuaciones. La máquina del fango, esta pobrecita le dice una palabra y ya la repite. Cuando está su cosa hablando, es decir, ladrando, porque es una ferocidad, ahora ya está desatado, ahora ya se ha olvidado de cuando hizo el curso pagado por Venezuela con María Casado y tal, de que hay que hablar bajo, porque hay que disimular, voy de ovejita, pero soy un lobo. Bueno, ahora se le ha olvidado. Ahora ya mira a Tania con una ferocidad que un día le va a tirar el escaño a la cabeza, o sea, y la mandan detrás de la columna. Son muy malos los dos. Bueno, pues ayer el gran número, incluso ya digo, dejaron hablar al muerto. Walking Dead, Errejón, le dejaron hablar. ¿Por qué viene, se recibe al presidente de la República? Hombre, porque no es un ladrón ni un criminal como la que os recibía a vosotros. Pero ojo, porque es que en Madrid, es que en Madrid, de verdad, lo de Podemos en Madrid, chicos, si sucediera en Barcelona me divertiría más. El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a mandar correos electrónicos para conseguir voluntarios que participen en el reencuentro de la votación popular que organizó la semana pasada el consistorio. El gobierno de Manuela Carmena está desbordado y no encuentra personas para recontar los votos que se acumulan en el Matadero de Madrid. Es su sitio, el Matadero de la democracia. O sea, pero que yo creo que están buscando votantes para ver si así los cuentan. Todo lo que ha participado el Ayuntamiento de Madrid, que es el consistorio, que es la gente de Madrid, es el 1,algo%. No, ni los militantes de Podemos han participado en las basuras esas que no sé para qué consultan, si ya lo tienen decidido. Pero montan el gran número, sí, no, y resulta que no. Dicen que es que no tenían
Y si no teníais organizado nada, analfamato, entonces ¿para qué organizáis unas votaciones? En España se saben las votaciones generales y hay un cuerpo electoral de 30 millones de personas. 30 y tantos, no sé cuántos son, pero muchos millones. Y se sabe en 3 horas. Toda España. Y aquí, en Madrid, capital, llevan 8 días y no consiguen contarlos. Hombre, ni que fuéramos 800 millones, ni en Calcuta sucede esto. Bueno, en Calcuta, las elecciones a alcalde de Calcuta se saben esa noche. Y es Calcuta. Bueno, pero el fenómeno más asombroso se está produciendo en el Partido Popular, porque como Mariano se ha empeñado en que haya listas únicas y al mismo tiempo que haya primarias, como eso no puede ser, pues si hay primarias tendrá que haber al menos 2 listas. Bueno, pues se están produciendo unas disfunciones monumentales. Y claro, en Madrid una cosa es que Cristina Cifuentes se valga mucho y tal, y otra cosa es que todo el mundo esté de acuerdo con Cristina Cifuentes o que crean que lo mismo que Cristina Cifuentes sucedió a Esperanza, pues otro puede suceder a Cristina Cifuentes, que es lo natural, que es que funciona así la democracia. Hoy no gano, pero me coloco y mañana ganaré, lo normal. Eso lo entiende todo el mundo menos Pedro Sánchez. Bueno, o sea... Bueno, pues este es un caso asombroso. Luis Dasu ha conseguido los avales necesarios para enfrentarse a Cristina Cifuentes. Ayer entregó en Génova los 90 avales, lejos de los 3.706 que consiguió la presidenta. Dasu ha sido concejal con Gallardón, además de presidente del PP de Chamberí. Asegura que tiene un proyecto de centro-derecha diferente al de Cifuentes, que califica de centro-izquierda. Bueno, lo vamos a tener hoy a Luis Asúa, que tenemos a Cristina Cifuentes y tenemos a todo el que se presente del PP. Si la base del PP está muy buena, lo que está podrida es la cabeza. Pero este tío, Asúa, luego le preguntaré, pero por si acaso, ya adelanto, para que no haya tal, ha dicho que no quiere decir quién le apoya, porque todo el mundo sabe lo que sucede si te enfrentas al partido. Pues no hagas primarias, hombre. Si es una dictadura, no finjas que es una democracia, hombre. En fin, nos vamos a la prensa económica con La Caixa. Ojo, bache, furgo descarga cortando izquierda, derecha pica fondo, ojo, carrito cruzando, semáforo rojo. Ven al servicio postventa Citroën y gana un viaje al Rally de Portugal. Haz la revisión con lubricantes total por 145 € y llévate un cheque regalo para tu próxima intervención. Hasta el 10 de abril. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. De las patatas fritas me gusta hasta el sonido. Escucha, escucha. Pues tienes colesterol, así que tú sabrás que ya eres mayorcito. Tener el colesterol alto es una seria amenaza para tu salud. Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10,5 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Estás escuchando Es Radio. Contabilidad, impuestos, IVA. No dejes que tus dudas se conviertan en problemas. Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club. Están donde tú estás, son expertos profesionales y saben cumplir plazos y ajustar precios. Infórmate ya en clubdelasesor.com. La mayor red nacional de asesorías. A medida que nos hacemos mayores, la hormona responsable de inducir el sueño produce menos melatonina y nos cuesta más dormir. Dormax Silencio, 100% natural, con jengibre, es la ayuda imprescindible para respirar mejor, conciliar el sueño y descansar sin ronquidos ni interrupciones. Con Dormax Silencio, nos cuesta menos dormir. Duerme y deja dormir con Dormax Silencio, de Laboratorios Acta Pharma. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, cuéntanos, a ver, que ya empiezan donde no hay harina, todo es mohina, que el Popular no le quiere pagar la pensión al jefe, que fue hasta hace una semana. Sí, es noticia de apertura hoy en el diario Expansión. Popular abre la puerta a no pagar la pensión a Ron. Dicen que el pago de la jubilación está condicionada a que no se produzca una acción de responsabilidad del banco contra su expresidente, pero varios pequeños accionistas han dicho que, ojo, porque no hay que pagar, insisto, esta pensión
al expresidente. Así que se ponen unas pensiones tremendas por si los echan, y luego cuando los echan no les quieren pagar la pensión. Sí, bueno, y sobre todo cuando salen en estas condiciones. Si sales en el orden de multitudes, bueno, pues claro, todo el mundo estará encantado en pagar lo que haga falta. Que pero donde no hay harina todo es mohina. Eso es. Bueno, y en libre mercado Bruselas vuelve a advertir: no cumplimos el déficit y tenemos una deuda elefantiásica. Sí, sobre todo se fijan, bueno, el déficit, digamos que ya parece un problema crónico de la economía lo cual no española. quiere decir que sea crónico, no quiere decir que no sea enfermedad. O sea, No, ni que no sea un problema gordo. Y tan gordo. Pero en este caso se fijan en la deuda pública, dice Libre Mercado, enésima advertencia de Bruselas a España: nuestro país es vulnerable por culpa de la deuda pública. La Unión Europea dice que en ningún escenario, ni siquiera en el más optimista, se prevé una reducción de deuda por debajo del 100% del PIB en la próxima década. Estamos hablando de 10 años por encima del 100% del PIB. Esto es lo que se teme Bruselas con el problema que añadido. ya van conociendo al murciélago. Claro, no ha cuadrado ni una cuenta nunca, lleva 5 años. Nunca, jamás. Ha incumplido hasta los incumplimientos que pactó. La deuda pública además siempre se dice, oye, no es un problema mientras haya percepción de que se puede satisfacer, es decir, de que se va a devolver. Esta es la constatación de que creen que ni en una década se va a bajar del nivel de deuda del 100%. Sí, se dice PIB. Pronto. Bueno, para deuda, la que tiene el Real Madrid con sus seguidores. Desde luego. Porque lo de ayer fue para ahorcar a los defensas, al entrenador, y al ser superior rebajarle un grado, ¿eh? A mí me decepcionó mucho Rafael Varane, que era un jugador que a mí siempre me ha decepcionó gustado. mucho Zinedine Zidane. Bueno, vamos a ver a quién decepcionó a Pitarte, porque estamos que echamos las muelas. Ganar una vez es un éxito. 2, un logro. Y 3, una trayectoria. Por tercer año consecutivo, Euromoney ha elegido a CaixaBank como la mejor entidad de banca privada en España. Todo gracias a su asesoramiento experto y capacidad de innovación. CaixaBank Banca Privada. Mejor banca privada en España. Es la mañana. Es radio. Cuéntalo tú, Vicente, que yo me enfado. Buenos días, Federico. No te enfades, que no hay deuda, que siga habiendo el beneficio de un punto por delante del Fútbol Club Barcelona. Sí. Aunque el partido de ayer desastroso en Valencia desde el inicio, cuando ya perdía el Real Madrid en el minuto 9 por 2-0, con un golazo, hay que decirlo todo, el primero, el de Sí, Zaza, el primero, ¿no? pero el segundo no. El segundo fue... El segundo Orellana no. El segundo Orellana fue un buen gol para Valencia, pero una cascada de errores por parte del Real Madrid. Es que con Ramos, caballo loco a la cabeza, Varane, papá, piernas tontas, porque era piernas largas, ahora es piernas tontas. Lleva 3 meses así, no está para jugar de titular, está para que salga Nacho o Pepe. Marcelo, como de costumbre en Belén con los Pastores, nos pillaron con un defensa, 4 delanteros, y era un lateral, Carvajal, que era el único que no se cansaba ayer. Y Ramos, de delantero centro, minuto 6, porque nos habían metido un gol. Sí, pues ayer mal desde el inicio hasta el final, con la toma de decisiones de Zinedine Zidane, que vuelve a caer en los errores de Ancelotti cuando, para tratar de remontar, pone sobre el terreno de juego, dibuja ese 4-2-4 que no sirve de nada. Casi era 5. Y que, sí, en los minutos finales, desde luego, fueron 5 arriba, cuando Sergio Ramos directamente se marchó al área. Pero el caso es que, a raíz del cambio, a falta de 15 minutos, de Luka Modric, por Lucas Vázquez... Hay un tal Kovacic que juega en el puesto de Luka Modric y que estaba jugando muy bien. Sí, estaba jugando bien. ¿Y por qué jugó un tal James que viene jugando muy mal desde hace meses? O sea, ¿por qué? Sí, desde luego es difícil de explicar esa cuestión. Ayer el Madrid estuvo muy mal, perdió la primera de las 2 oportunidades que tiene para poner distancia con el resto de competidores, no lo consiguieron, malas sensaciones, muy mal después del partido de ayer, y este domingo además, recordemos, es verdad que hay un Atlético de Madrid-Barça y que, que alguien se va a dejar puntos, pero también hay un Villarreal-Real Madrid, donde puede caer también el estadio de la Cerámica el conjunto blanco. Y espera a Nápoles, ¿eh? Bueno, Nápoles le queda todavía mucho, porque la semana que viene hay Liga en 3 semanas. Sí, eso es igual. O sea, quiere decir que quedan al menos 3 partidos. Cuando la cosa va mal, porque la cabeza va mal, el cuerpo no funciona. Y el problema es que a Zidane la cabeza no le funciona. Tanto Monsieur Lafleur, pues ha tenido Lafleur. Y a veces tiene suerte, pero siempre no tiene suerte. En el minuto 90 y Ramos no pueden marcar siempre.
O sea, es verdad que el Madrid hace milagros, pero muy no mal el tantos. Madrid ayer. Bien el Sevilla, no del todo, porque solamente ganó 2-1, tenía el partido controlado. Sí, pero no es buen resultado. No, el gol de Bardi no permite encarrilar la eliminatoria, cosa que sí hizo la Juventus en Dragao frente al Oporto con el 0-2. Bueno, no fue culpa de Maus de Monteiga. Ayer no. Ayer en concreto no. Bueno, vamos a ver. Movistar, a ver, ¿qué nos recetas, Rubén? Porque además ya vamos camino del fin de semana, hay que empezar a pensar que si ve una nueva serie, películas, deportes, ¿qué tenemos? Pues tenemos juegos, porque Movistar es multimedia del todo y comienza el lanzamiento de Movistar eSports, porque la plataforma se posiciona del lado de los fenómenos digitales y apuesta por los juegos electrónicos que difundirán por todos los canales, medios digitales, redes sociales y televisión. Y para celebrarlo, arrancan con la primera gran competición internacional Katowice. Recuerda, en Movistar eSports comienza la partida. Bueno, atención, nos vamos a las noticias de cercanía, porque Madrid tenía una opción natural. El cielo no lo han podido ensuciar, pero el suelo es una porquería, es una cloaca. O sea, da asco. Hay váteres en mejor estado sin limpiar. Bueno, ¿qué han decidido? Viene el Día del Orgullo Gay. Dice, pues lo limpiarán. No, señor, van a pintar los pasos cebra de colorines. Dice, hombre, podían barrer y fregar y limpiar y descacar Madrid. No, señor. Pinturita encima. O sea, en vez de ducharse, me perfumo.